Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Les saluda en este hermoso día su sierva y hermana en Cristo, Jordani Patricia, deseándole la paz para todos y que este inicio de año sea el Señor guiándonos, sea el Señor tratando con nuestros corazones, sea el Señor preparándonos para su venida, preparándonos, capacitándonos para enfrentar las artimañas del enemigo. Que sea el Señor teniendo y renovando su misericordia con cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a este su programa de todos los días. Cristo viene ya. Padre maravilloso Dios que estás en los cielos, mi Rey de Gloria, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, amado Rey Salvador. Gracias por la vida, gracias por el sustento. Gracias por tus bendiciones. Gracias, mi Rey de Gloria. Tenemos tanto por qué agradecerte. Gracias por lo bueno, gracias por lo malo. Gracias por lo que permites. Gracias, Señor. Porque tu palabra dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, mi Rey. En este día te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra perversidad. Perdónanos, Señor, porque reconocemos delante de ti que somos pecadores. Pido perdón por mi vida, mis hechos, mis acciones, mis pensamientos. Pido perdón por mi familia, por mi madre, mis hermanos, mi hermana, por mi hija, por mis hijos. Pido perdón por toda mi familia. Pido perdón por la iglesia. Pido perdón por el cuerpo de Cristo, por sus escogidos ministros, Señor. Pido perdón porque te fallamos, Señor. Y aún ten mayor misericordia de los que están caídos. Señor, levántalos, Padre. Levántalos, Señor. Mucho pueblo caído, Padre. Mucho pueblo que se dejó engañar. Fue enlazado por las artimañas del diablo. Que Jehová lo reprenda. Levanta tu pueblo, Dios. Pido perdón por la creación, por la humanidad, Señor. Perdona cada pecado, cada maldad, cada iniquidad, Señor. Perdónalos, mi Rey de Gloria. Creación, hijos escogidos. Señor, hoy te pedimos misericordia. Señor, pido perdón por tu nación de Israel, Señor. Perdónalo, Padre. Perdona tanto falso pastor, Señor. Perdona tanta falsa doctrina, Señor. Muchos te han dado la espalda, Dios. Perdónanos, Padre, escogidos, hijos, nación, creación, todos te fallamos, Señor, porque está en tu palabra que te fallamos. Hoy te pedimos perdón, perdona nuestra maldad y cada perversidad de nuestro corazón. Perdona las malas intenciones, los malos deseos. Perdónanos, Señor. Padre, ten misericordia, oh Señor, en el nombre de Jesucristo, de aquel siervo creación que se enfrenta, Señor, a un cáncer, un SIDA, una leucemia, meningitis, tuberculosis, a un derrame cerebral, trombosis, a un aneurisma, a una parálisis, Señor. Ten misericordia del que le han amputado una parte de su cuerpo por un azúcar. Ten misericordia, Señor, de la mujer, madre que está dando vida y se apaga su lámpara. Señor, que tu Espíritu Santo lleve vida, sanidad, liberación, Dios. Padre, milagros sobrenaturales que solamente tú puedes hacer, Señor. Padre, paséate por clínicas y hospitales. Aquellos que la medicina han desahuciado y han enviado a morir a sus hogares, a una cárcel, a una correccional, a una fundación. Aún los que están en las calles, en los parques, debajo de los puentes, que se enfrentan con SIDA, Señor, de cáncer, Padre. Ten misericordia, oh Dios, conforme sea tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que lleves sanidad y liberación, una restauración, liberación, Padre, una sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, escucha el clamor de tus hijos, escucha el clamor de tus escogidos, escucha el clamor de tu pueblo, de la creación, Señor. Abandonamos cada petición en tus manos, cada ministro, cada siervo, cada alma. Clama a ti, Señor. Necesitamos de un milagro. Yo necesito un milagro tuyo. Todos necesitamos un milagro, una respuesta, Señor, a cada petición. Tú conoces los corazones, Señor, y da respuesta conforme sea tu voluntad, no la nuestra.
porque engañoso y perverso es el corazón. Pero tu voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Señor, da respuesta conforme sea tu voluntad. Que esta palabra, Señor, nos edifique. Que sea tu palabra la que nos liberte. Que sea tu palabra la que nos sane. Que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe, Señor. Nos sane, nos restaure, nos edifique. Que esta palabra haga el efecto necesario en lo que es enviada. Que transforme los corazones, que renueva el entendimiento, conforme sea tu voluntad. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas una vez más en este hermoso y bello día. Y es la misericordia de Dios que hoy hemos respirado, que hoy podemos presentarnos en oración delante del Señor, reconocerle nuestros pecados, nuestras debilidades, porque solamente en Él podemos encontrar paz, gozo, una sanidad. Y el tema de hoy es la sanidad interior. Pero ¿de qué se trata la sanidad interior? Conocemos la sanidad del cuerpo, conocemos la sanidad exterior, la visible, pero la sanidad interior, ¿por qué es tan necesaria? Porque el Señor nos pide que requerimos de una sanidad. Y sabemos que la sanidad es el proceso en el cual una persona es liberada y sanada de heridas, de traumas del pasado producidas por una persona o por cualquier hecho o circunstancia. Estas heridas son las que impiden que nosotros como hijos de Dios disfrutemos plenamente de una vida en Cristo. Pero la sanidad implica una transformación y una renovación de nuestra alma, voluntad, espíritu y mente a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Y este proceso de renovación del alma de una persona, de un creyente, de su mente y de su corazón, que le trae paz interior, que lo libera del pasado, de los recuerdos dolorosos, le trae paz interior y le permite restaurar su vida presente, la actual, de acuerdo a la voluntad y planes de Dios para con cada uno de nosotros. Ahora todos hemos sido heridos en alguna etapa de nuestras vidas. Todos hemos enfrentado heridas, hemos enfrentado dificultades, hemos enfrentado tristezas, vacíos, soledades. Y sabes que la intención real de Satanás, que Jehová lo reprenda, es herir a cada persona que nace en este mundo, es lastimarla. Y estas heridas pueden causar en cada persona problemas emocionales, lo que llaman hoy los psicólogos profesionales psicológicos, que ninguna, hay que dejar claro, que ninguna profesión que trate la salud mental puede llegar a sanarlas. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor psiquiatra puede sanar esas heridas, puede sanar ese daño emocional. Solo las Escrituras nos indican que estas heridas ponen a la persona en cautiverio. Las Escrituras nos enseñan que cuando nosotros somos heridos, somos lastimados, entramos en una cárcel espiritual. Y sabes que podemos recibir heridas, traumas, dolencias en diferentes etapas de nuestra vida. Sabes que aún en el vientre de nuestra madre pudimos ser lastimados, heridos. ¿Cuántos de nosotros como padres, porque yo soy madre, las mujeres, hablo con las mamás, en nuestro embarazo hemos rechazado al bebé? Porque es fruto de una violación, porque es fruto de un engaño, porque no fue planificado, porque no fue predestinado, no fue, sino fue por un momento de fiesta, un momento de salida, no fue planificado. Muchos embarazos, muchos niños, y los que no se abortan sufren este rechazo en el embarazo. Eso se llama un trauma prenatal. En el estado de embarazo, sentimientos de culpa
por algún pecado, por algún engaño, vivir bajo la influencia de la tristeza, del odio, de la humillación. Todo eso nosotros como mujeres en un estado de embarazo lo vivimos. En la niñez es la edad más sensible y más indefensa, y es donde se experimenta mayormente los traumas, miedos. Como niño yo sentí muchas veces miedo, como niña sentí muchas humillaciones. Yo sé que muchos en algún momento, rechazo, muchos padres tienen privilegios entre hijos, sentimientos. Muchas veces y muchos niños han vivido abusos sexuales. Ahora en la parte adulta, también desengaños amorosos, fracasos en los trabajos, prácticas de homosexualismo, aún violaciones. Porque es que violación no solamente a las adolescentes, no. Se ha visto que aún en la parte adulta se han sometido mujeres a violaciones, violencia física, violencia verbal, violencia intrafamiliar. Hay muchas maneras que el enemigo puede lastimarlos. Pero ¿sabe qué es el detalle aquí? Que las personas creen que una vez que se recibió a Cristo, se terminaron todos los problemas, se terminaron todas las dificultades, se terminaron esos recuerdos, y que todo es hecho nuevo. Es como si el Señor hiciera así ya. Pero la pregunta es, ¿en qué parte del ser de una persona fue hecho todo nuevo? ¿En qué lugar? La sanidad interior abarca la sanidad, valga la redundancia, la curación, digámoslo así, de las emociones, de los sentimientos, de esos sentimientos dañinos que llevan a la persona a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, a la falta de paz, debido a aquellos recuerdos dolorosos que no han sido sanados, que dañan el pensamiento. Podemos ver muchos cristianos que no están en pecado, que son obedientes a Dios, que le aman sinceramente, pero se sienten mal, están lastimados, están heridos. Salmos capítulo 139, versículo 23, dice las Escrituras: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, mire que el versículo 23 nos habla de examinarnos. Hay que examinarnos. Todos necesitamos una sanidad. Aún en la parte matrimonial se necesita sanidad. Muchas veces herimos a nuestra pareja, herimos a nuestro esposo, a la esposa, con palabras. Muchas veces ni siquiera necesitamos de las palabras, con nuestras acciones. Herimos, lastimamos. Infidelidades, engaños, mentiras. Todo eso hace parte de cómo el enemigo puede entrar a dañar. Mira que no solamente fue en la niñez ni en tu adolescencia, ni en la parte adulta, sino ahora como matrimonio. El enemigo no está perdiendo el tiempo. Él cada vez quiere dañar y destruir. Pero es el tiempo de hoy decirle al Señor: examíname y ve si necesito una sanidad. Qué bonito es iniciar un año con una sanidad espiritual. Una sanidad espiritual. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 nos enseña y nos dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, aquí estamos hablando de un profeta que hizo una hazaña tiempo atrás, donde le voló la cabeza a muchos
sacerdotes baales que estaban dedicados a los baales, al enemigo, a las tinieblas. Y vemos cómo en un momento de desesperación, en un momento de tristeza, en un momento de miedo, corrió a esconderse y necesitó del Señor porque quiso aún morirse. ¿Sabes que hay muchos siervos hoy? ¿Sabes que hay siervos como este profeta, Elías, que le sirven al Señor, que aman al Señor, pero que en un momento necesitó del Señor, necesitó de una sanidad, porque entró miedo? Entró miedo, y al entrar miedo es porque no hay fe, se bajó la fe. Entró el temor porque una mujer lo amenazó que lo iba a destruir, que lo iba a matar. ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido destruir? ¿Cuántas veces te ha dicho, se te ha presentado el mismo, o te ha hablado a través de alguien más que te va a destruir, que te va a matar? Bueno, esto mismo le pasó a este siervo. Y fue necesario que el Señor enviara un ángel, porque fue y se escondió en una cueva. Fue y se escondió, corrió por el desierto y se escondió, viendo la hazaña que el Señor había hecho. Le dio miedo, tuvo temor y se escondió. Se metió en una cueva donde pasó la noche. Pero antes de eso el Señor envió un ángel y luego lo envió nuevamente para que lo alimentase. Necesitaba restaurarse. Así vive mucho pueblo de Dios hoy. Mucho pueblo del Señor vive el mismo proceso de Elías, de un profeta. Job, capítulo 3, nos habla igualmente de una sanidad. Necesitó sanar, necesitó restaurarse. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Quiso no haber ni siquiera nacido, y no con esto pecó, porque hubo dolor, pérdida en él. Y amaba a Dios, hizo pacto con el Señor de no mirar doncella, porque tal vez ese era a lo que él se enfrentaba, su debilidad, y recurrió a hacer pacto con Dios para no pecar. Así hay mucho siervo y mucho pueblo de Dios hoy, mucho pueblo que necesita una sanidad espiritual. Qué bonito es iniciar un año en una sanidad espiritual, pero ¿sabe cómo podemos empezar a conseguir o a permitirle que el Señor entre en esa sanidad espiritual? A confesar nuestros pecados. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos habla de confesar nuestros pecados al Señor. No te lo confieses a un hombre, no vayas a un hombre. El hombre no te va el hombre te va a señalar, el hombre te va a juzgar, el hombre te va a criticar, pero el Señor no lo va a hacer. Entonces Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué bonito es poder uno confesar los pecados con los hermanos. Qué bonito sería. Pero tristemente y dolorosamente hoy el cuerpo de Cristo se le ha olvidado restaurar, se le ha olvidado edificar. Por lo contrario, vienen a destruir. Yo conozco muchos siervos que se excusan con una excusa patética que dicen: no, es que es necesario que las cosas pasen. No, mentiras. Es lo que hay en el corazón de ellos y no se han dado cuenta. Aparte, son sabios en su propia opinión. Siempre cogen la palabra para excusarse, porque ya le hizo daño a una persona, hizo daño a otra persona, siguen con otra persona y siempre la misma excusa. Es que es necesario. ¿Cómo vamos a edificarnos? Mentira. Es que Dios no nos llamó a dañarnos. Esa tarea déjaselo al diablo. Pero como hay muchos que se hacen títeres del diablo para dañar a las personas, para dañarlos, para herirlos, ese es el objetivo. Y es lo que no hemos entendido. Es lo que no hemos entendido. El Señor dice en su palabra, en Proverbios, que confesemos nuestros pecados al Señor. Solamente Él es el único que tiene la autoridad para perdonar, para restaurarnos, para lavarnos nuevamente con su preciosa sangre.
apartarnos del pecado, confesárselo al Señor y apartarnos de él. No te sigas justificando para seguir haciendo daño. No lo hagas. Es tu salvación la que está en juego. Es mi salvación, es la salvación, que es una sola. Y son nuestras acciones, nuestros actos, lo que hace que esa salvación se pierda. Entonces, lo que el Señor dice, que es importante, es que cada uno de los procesos de sanidad se lleva a cabo por medio de la oración. Orar. Este es el instrumento que podemos usar a través de la oración. Dice la palabra que el que esté afligido, haga oración. El que esté gozoso, cante alabanza. Pero debemos orar unos por otros. Algunas personas, algunos siervos no son restaurados, aunque están en el Señor, aman al Señor y hacen la obra. Es porque una causal es la falta de perdón y el que no han podido olvidar. El temor al rechazo. Necesitamos perdonar. ¿Sabe que las emociones juegan una parte fundamental en el cristiano? Las emociones y los sentimientos. Y es a través de las emociones que podemos expresar amor, odio, tristeza, rabia, soledad. Podemos sentirnos alegres, podemos sentirnos enojados, podemos sentirnos felices, gozosos. Y la ausencia de la emoción en el hombre provoca insensibilidad. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Escucha aquí a que nos envió. Mira lo que el profeta nos dice. Y dejó escrito, estipulado. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este es el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones y extranjeros aparecerán y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Entonces, mire cómo el Señor nos habla. Sanar a los quebrantados. Pero ¿será que estamos haciendo esto? ¿Cuántas veces nos hemos dejado usar por el diablo para dañar el corazón de muchas personas? Y seguimos con la excusa que es necesario. No, porque es que el Señor no nos llamó a eso. Bíblicamente no nos llamó a eso. Nos llamó a una sanidad. Por eso iniciamos con el Salmo, que tenemos que escudriñarnos. Escudriñame, Señor, mi corazón. Deja la sabia opinión a un lado. Deja de excusarte, porque delante del Señor no se puede excusar nadie. No podemos excusarnos. El perdón es la respuesta de Dios. Esa es la respuesta de Dios para resolver todos los conflictos y las heridas del pasado. Y es el perdón. Muchas personas no han podido sanar interiormente. Y una de las causales es que no han podido perdonar y mucho menos olvidar. Porque si yo perdono, yo olvido. Pero muchas personas dicen, no, yo ya lo perdoné, pero es que a mí no se me olvida lo que Él me hizo. Y es necesario que no se me olvide lo que Él me hizo. ¿Queremos ser libres? ¿Queremos ser libertados? Y la sanidad interior, vuelvo y repito, es la liberación. Es sanar esas heridas,
Y son esas heridas que nos lleva a la amargura, que nos lleva a vacíos en el corazón, a sentir soledad, a sentir temor, miedo, opresión, muchas veces ansiedad. Y tomamos decisiones basadas a estos sentimientos que trae consecuencias en nuestro diario vivir con el Señor, en esa comunión con el Señor. ¿Sabe qué significa la palabra quebrantar? Significa romper, separar con violencia. Separar con violencia. Así un corazón hecho pedazos y herido, solamente el Señor, que fue el que vino al mundo para tomar cada pedazo de tu corazón y todo aquello de tu vida que está roto y unirlo, es ese perfecto alfarero, que es el único que puede sanar toda herida, todo rechazo, toda amargura, toda falta de perdón, toda culpabilidad. Solamente es con el Señor. Aquí no vale ningún psicólogo. Ningún psicólogo. Leímos en Isaías capítulo 53, versículo del 1 en adelante. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces mire cómo el Señor nos habla que fue Él mismo que pagó por todos nosotros. ¿Y cuál es el plan del enemigo? ¿Cuál es el deseo del enemigo? Sabemos que Él no ama a nadie. En Él no hay amor. El deseo del enemigo es herir tanto a una persona de las formas que tú menos piensas, de cualquier forma, porque ese es el objetivo, en cualquier etapa de tu vida, porque esa es la tarea. Él lo intentó con Jesucristo, lo intentó con cada uno de nosotros todos los días sin descanso, porque Él tiene todo el tiempo. No podemos esperar que el tiempo borre las heridas, porque eso no va a suceder. Solamente la sanidad interior a través de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo nos puede sanar, nos puede libertar y nos puede restaurar. Hay que escudriñarnos. En Lucas capítulo 4, versículo 16 al 20, dice las Escrituras: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces Él nos dejó el ejemplo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, como dice, lo queremos hacer ver, somos sus hijos, y como sus hijos si tenemos el Espíritu del Señor sobre nosotros, ¿cuál es nuestro llamado? Si estamos ungidos, debemos llevar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, sanar a los quebrantados. Isaías capítulo 61 vuelve y lo dice, lo leímos: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A eso nos llamó el Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Realmente como hijos estamos sanando? ¿Estamos restaurando? En Juan capítulo 4, versículo del 1 al 30, nos habla cuando Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo. Y vemos que el Señor no la sanó físicamente. O sea, su atención de Jesús no estaba sobre la sanidad física de ella porque ella estaba bien. No. Él proporcionó o le dio una sanidad interior, la cual sanó y calmó sus más profundas heridas emocionales. ¿Por qué se conocieron en el pozo? Porque la mujer no era bienvenida a sacar agua al lado de las demás mujeres respetables. Sin embargo, el Señor la honró a esta mujer y fue una de las que primero fue a revelar al pueblo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Fue y pregonó. Ella hizo el trabajo. Y Dios ofrece la sanidad interior a todos aquellos que nos acercamos con un corazón humillado y le busquemos sanar el corazón. La falta de perdón es lo que tiene a muchas personas, a muchos siervos que aman al Señor, que le sirven al Señor, pero que no han tenido realmente esa paz, ese gozo. ¿Cuántos siervos hoy están en un infierno porque no pudieron perdonar? Es difícil perdonar, sí, porque yo lo he experimentado, pero se puede perdonar. Yo para poder perdonar tengo que mentalizarme en mi salvación. Señor, yo no me quiero perder. Y tu palabra dice que perdonar no es una opción. No es una opción que tú nos puedas dejar. No es que si quieres perdona. No. Porque la palabra del Señor dice que para que Él nos pueda perdonar, nosotros debemos perdonar. Hay mucho pueblo que se le dificulta perdonar. Yo era una de ellas, perdón. Se me dificultaba perdonar. Pero entendí a través de madurar con el Señor que es necesario perdonar. Y de ahí en adelante pasar por alto toda ofensa. Toda ofensa. No es muy bonito que te confronten cuando de pronto las cosas no son ciertas. No es agradable. Y el corazón intenta, ahí donde el enemigo toma esa oportunidad para cargar el corazón de las personas. Yo lo experimenté, yo lo viví. Por eso lo puedo testificar libremente. Si no lo hubiera vivido, no lo predico. No hablo. Es difícil perdonar a aquellos que te levantan falsos, aquellos que te murmuran, aquellos que te señalan con la excusa diabólica y satánica de que es necesario para que se edifique. No, es que a eso no fuimos llamados a edificar, llamados a sanar, y no lo estamos haciendo. Y somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Entonces debemos tener mucho cuidado y decirle: ve, papá, ayúdame. Debemos reconocer el sacrificio que Jesús hizo, que derramó su última gota de sangre en el monte de los Olivos, en el monte Calvario, por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Y solamente Él tiene la autoridad, por ese sacrificio tan grande, de condenarnos. Y me iba al pasaje bíblico donde Magdalena, que iba a ser apedreada porque fue encontrada en adulterio, y el Señor, ni siquiera Él, que tenía la autoridad para condenarla, dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más, apártate del pecado. Y así vive mucho pueblo hoy, no como Jesús, sino como los que levantaron la piedra.
en el mundo, no está en la Biblia, dice el caído caerle. Jesús no condenó a la mujer sorprendida en adulterio, pero en cambio sugirió que la persona que nunca había pecado tirara la primera piedra cuando nadie la condenó. Pero sí le dijo a ella: ve y cambia tu vida. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Jesús sanó a María Magdalena de esos 7 demonios. La sanó y fue esta sierva, se convirtió en uno de los fuertes apoyos en el ministerio de Jesús. Está en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. ¿Sabes que la sanidad interior viene después de abrirle el corazón a Dios? Donde le expresamos al Señor lo que hay en nuestro corazón. El rey David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y él escribió muchos salmos en los que expresaba sus emociones. La Biblia registra que Job derramó sus emociones ante Dios. Incluso Jesús derramó su corazón a Dios, al Padre, en el huerto de Getsemaní la noche antes de su crucifixión. Está en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 44. Entonces es necesario iniciar un proceso de sanidad con el Señor, porque estamos expuestos en este mundo caído en pecado a recibir maltrato, heridas. Pensamos que las heridas grandes son solamente la violación, el maltrato físico entre parejas, un desengaño amoroso, pero hay cosas pequeñas que también lastiman y que también intentan dañar el corazón, y hay que limpiarlo, y solamente lo podemos hacer a través de la palabra del Señor. Limpiarlo para que no se afecte todo nuestro ser. Esas heridas de culpa, de vergüenza, de miedo, hace que el proceso de sanidad sea un poco más lento. Cuando tenemos claro que Dios nos ama, nos perdona y nos acepta y nos recibe, porque Él conoce nuestro corazón. Cuando yo derramo mi corazón al Señor, me humillo delante de su presencia, le reconozco verdaderamente lo que hay en mi corazón. Por eso Él dice que Él no desprecia jamás un corazón humilde, que Él no escucha al pecador, pero si alguno se arrepiente, a ese escucha. Entonces es tiempo de permitirle al Señor que sane y restaure nuestro corazón, que tengamos una sanidad en el alma. Muchos siervos bíblicamente fueron sanos. Elías fue uno de ellos. Él necesitaba una sanidad. Al esconderse, al enfrentar el miedo, el temor, él necesitaba ser sano. Naamán fue sanado también por el Señor, a pesar de que lo hizo casi obligado, lo hizo con su carácter altivo, que está en 2 Reyes capítulo 5. Pero él obedeció. Mire que aquí la palabra obediencia. A pesar de que él no quería, a pesar de que se ofendió porque el profeta no salió a recibirlo, y a decirle, vaya y haga esto. No, él mandó. Y Naamán se enojó porque el profeta ni siquiera salió a hablar con él. Simplemente le envió la razón y quería regresar a su casa sin hacer caso. Pero sus siervos lo convencieron de que fuera el Jordán e hiciera lo que el profeta había dicho. Y así lo hizo. Y fue sano. A regañadientes, pero lo hizo sano. Entonces está 2 Reyes capítulo 5, la mujer del flujo de sangre. 12 años. Esta historia, digámoslo así, está en Mateo, Marcos, en Lucas. Los 3 evangelios sinópticos nos habla de la mujer del flujo de sangre. Una mujer de 12 años sufriendo hemorragias, apartada porque fue apartada de su familia, apartada de la sociedad porque era inmunda. Oyó de Jesús, se metió entre la gente y solamente dijo: si logro tocar siquiera su borde
el borde de su manto quedaré sana. Así nosotros debemos tener sanidad. Ellos fue física, pero nosotros es espiritual. Necesitamos una sanidad espiritual y muchos física, porque es que cuando yo no perdono, llegan a mi vida, a mi cuerpo, enfermedades, dolencias, cáncer, porque es como esa raíz que se extiende. La falta de perdón es una raíz que se extiende como el cáncer, se extiende y no permite que la persona pida perdón ni perdone. Entonces debemos hoy, que es el tiempo de la misericordia del Señor, hacer como dijimos en el Salmo: Señor, escudriñame, ayúdame, Señor. Debemos decirle al Señor: yo quiero tu misericordia. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La oración es de poder para el cristiano. La oración. Y es un pueblo, viene un tiempo donde el pueblo se ha enfriado en oración. Donde el pueblo no quiere buscar la presencia de Dios. Por pereza, por ocupaciones, compromisos, cualquiera que sea la excusa, el pueblo está dejando la oración, está dejando la comunión con el Señor, y hay mucho pueblo herido, Recuerde que la palabra del Señor dice que vendrán engañadores, vestidos como ovejas. Vendrá el enemigo vestido como ángel de luz, dañando, destruyendo el corazón de muchos siervos. Hay muchos siervos caídos. Hay muchos siervos que no soportaron de pronto una ofensa, una calumnia, un señalamiento, un confrontamiento, y hoy no están en la presencia del Señor. Pero la excusa de muchos es que es necesario, porque si el Señor prueba, yo no estoy diciendo que el Señor no pruebe. Claro que sí, el Señor prueba. Pero el Señor dice que Él no da la prueba sin la salida. Y muchos no fueron probados por Dios, sino fueron usados por el enemigo para dañar el corazón de los hermanos, que hoy muchos nos encuentran en las congregaciones. Y siempre bíblicamente hay una excusa patética para tapar verdaderamente el daño que ellos saben que lo hicieron, para taparlo, cubrirlo. Y el único que encubre los pecados y encubre todo se llama Satanás. Hay que tener mucho cuidado nosotros, como realmente hijos de Dios que somos, que predicamos la palabra, como lo leímos en muchos pasajes bíblicos: Isaías 53, Isaías 61, Lucas capítulo 4, donde Jesucristo habló y nos enseñó. Hay que tener mucho cuidado, porque como hijos de Dios fuimos llamados a restaurar, no a destruir. A eso fuimos llamados. Que sí, cargamos con nuestro pasado, nuestras heridas de la niñez, nuestras heridas en el mundo, en la parte adulta, en la parte matrimonial, sí. Pero con el Señor todo debe cambiar, porque somos nuevas criaturas. Y somos llamados a restaurar, no a dañar, no a destruir. Entonces es necesario que el Señor restaure y nos sane hoy a nosotros, para nosotros poder extender la palabra y poder empezar como instrumentos en las manos del Señor, porque nosotros no hacemos nada. Somos instrumentos donde el Señor manifiesta su gloria, su poder, su soberanía, a través de estos instrumentos que somos nosotros, para restaurar, para sanar y para edificar. No te vanaglories con lo que no te pertenece, porque nosotros no hacemos nada. Es el Señor el que lo hace todo posible. Y aún mayormente es un privilegio ser un instrumento en las manos del Señor para sanar y restaurar y ayudar a levantar a aquel caído, a nuestros hermanos. Como el buen samaritano, me trae a memoria, para terminar, la reflexión del buen samaritano. A eso nos llamó Dios.
a orar los unos por los otros, a levantarnos, a pagar un precio por el hermano. Si de verdaderamente somos hijos de Dios, amamos lo que ama el Señor, que son las almas, ese es nuestro llamado. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, gracias te damos por esta palabra, Señor. Tu palabra viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no regresa vacía ni cae a tierra. Señor, que esta palabra haga el efecto necesario en cada vida, en cada corazón. Señor, escudriña nuestro corazón, escudriñanos, Señor. Sana cada herida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Enséñanos, Señor, a ser restauradores, Señor. Enséñanos, Señor, a vendarlas a los quebrantados, Señor. Enséñanos, Señor, a llevar palabra de bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por esta palabra. Yo te pido que sea tu palabra la que haga el efecto en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Saludamos a nuestro hermano Vladimir. Dios te bendiga, siervo Quintero Caterine. Bendiciones, Pastor Agustín Serrano. Un abrazo en el amor del Señor. Luis María Jiménez, Dios te bendiga, siervo del Señor, y a cada uno de los que están conectados, que no visualizo. La paz sea con todos ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene de lo alto, viene de Jehová de los ejércitos, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios le bendiga grandemente sus vidas. Comparta esta palabra, compártala, porque el pueblo necesita una sanidad. Necesitamos sanar, necesitamos que el Señor restaure, nos sane cada herida que hay en nuestro corazón. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones.